En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Para interpretar cómo el hegemón afronta una realidad cambiante, lo que Mark Carney también definió en Davos, el surgimiento de un nuevo orden mundial, nada mejor que entresacar qué nos indica la nueva Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, recién publicada por su Departamento de Guerra. Un documento que, más allá de un ejercicio doctrinal o burocrático, supone una ventana privilegiada para observar cómo la primera potencia mundial se percibe a sí misma, cómo jerarquiza el mundo y cómo entiende el momento histórico. Una estrategia elaborada bajo el mantra de su presidente: América primero. Y eso es ilustrativo tanto por lo que dice como por lo que omite. Ya sabemos, por los hechos consumados, y llama la atención la ruptura explícita, tanto retórica como conceptual, con el universalismo liberal que marcó la política exterior de Estados Unidos durante tantas décadas y especialmente y también durante el final de la Guerra Fría. De hecho, el documento reniega sin ambages de la idea de un orden internacional basado en normas. Lo presenta, de hecho, como una quimera que ha llevado a Estados Unidos a dilapidar ingentes cantidades de recursos, vidas y ventajas estratégicas. Reivindica el documento algo muy distinto y lo hace desde el realismo pragmático: preservar los intereses del pueblo estadounidense a toda costa. No quiere transformar el mundo, quiere proteger una posición hegemónica. Desde esa lógica, su jerarquización de intereses es muy evidente. La defensa del territorio nacional y del hemisferio occidental, como lo llaman ellos, ocupa el lugar absoluto de prioridad estratégica. Hace referencia constante a la doctrina Monroe, a su estilo, el llamado corolario Trump. Señala un retorno explícito a una lógica de esferas de influencia. Se reserva el derecho de garantizar, incluso de forma unilateral, el acceso y el control a espacios considerados vitales. ¿Les suena? Ahí está en Groenlandia, ahí está el Canal de Panamá, incluso gestos como el Golfo de América. Y de excluir a competidores estratégicos de sus entornos inmediatos, lo que está intentando hacer en el ámbito groenlandés, en este caso vetando cualquier inversión china o rusa en la isla. La segunda gran prioridad: el Indo-Pacífico. Por extensión, China. Aquí el tono de documento es muy significativo porque China es presentada como un rival sistémico central, básico, el único que combina masa económica, capacidad industrial y poder militar, que son suficientes como para poder desafiar la situación hegemónica, la posición hegemónica estadounidense. Pero la estrategia, curiosamente, no plantea una confrontación, ni siquiera soterrada, tampoco abierta. Lo que se destila en el documento como objetivo es que no se busca derrotar a China ni provocar su colapso. Lo que se busca es impedir que domine esa región clave del siglo XXI, Asia-Pacífico. Una formulación con la que Washington asume implícitamente, al menos, que la era de la supremacía incontestada de Estados Unidos ya ha terminado y que el horizonte es el de un equilibrio de poder tenso, pero gestionado. El documento es pródigo en lenguaje militar, se apuesta por la defensa por denegación en Asia a partir de ese cordón de seguridad, que es la primera cadena de islas en el Pacífico y que es la base y que tiene al final a Japón, a Guam, pero también a Taiwán entre sus herramientas de contención de la expansión china en la zona. Pero es llamativo que es un planteamiento defensivo, algo bastante inusual en el modus operandi tradicional de Estados Unidos. De hecho, el documento contiene ambigüedades deliberadas, para mí inesperadas, especialmente en lo relativo a Taiwán, cuya defensa no se formula como un absoluto, como un compromiso firme e irrevocable. La estabilidad es un valor más relevante en el documento respecto de Taiwán, lo que sugiere al final, leyendo entre líneas, que llegado el caso, pues ciertos equilibrios podrían sacrificarse en aras de evitar una guerra mayor. Rusia, por su parte, ocupa claramente un lugar secundario. Se reconoce su capacidad militar, su arsenal nuclear, su disposición a librar guerras largas, prolongadas en su entorno, pero se la define precisamente como una amenaza local, regional y especialmente en Europa del Este. Para Estados Unidos, Rusia ya no es el eje del sistema internacional, es un problema que ha de ser gestionado por otros. Insiste el documento en la superioridad económica y demográfica del resto de Europa frente a Rusia.
y por eso presiona para que los aliados asuman su responsabilidad principal en el ámbito defensivo, para que se redistribuyan las cargas y se liberen recursos de Estados Unidos hacia el teatro prioritario, que lo hemos dicho ya, es Asia. En Oriente Medio, el documento apuesta por fuerza, pero a la vez por delegación combinadas. El énfasis estratégico recae en empoderar a los aliados regionales, y aquí especialmente son dos que a su vez tienen antagonismos: Israel y los estados del Golfo. Quiere que ellos asuman protagonismo. Se percibe aquí una pauta muy clara por parte de Estados Unidos. Intervenciones concretas, puntuales, pero contundentes, limitadas en su alcance. A nadie con un mínimo de capacidad de observación se le puede pasar por alto un grave problema de esta estrategia, un elemento transversal, y es la cuestión de la simultaneidad. Estados Unidos ya no parece estar dispuesto a ser el proveedor automático de seguridad global. Por eso demanda más inversión en defensa de otros, porque si todos estos escenarios se pusieran a la vez en contra de Estados Unidos, le resultaría más que complicado mantener el tono en todos y cada uno de ellos. Tal y como apuntaba al principio, tan reveladores como sus afirmaciones son sus silencios. El documento de Estrategia Nacional de Defensa del Departamento de Guerra apenas aborda el formato futuro de sus Fuerzas Armadas, la viabilidad real de la doctrina de dobles teatros o el encaje de ambiciones estratégicas y recursos. Tampoco desarrolla su doctrina nuclear, no lo hace de forma clara, ni reafirma de forma explícita cuál es su estrategia de disuasión ampliada. ¿Y a qué obedecen estos vacíos? Pues a que Estados Unidos se encuentra en un proceso de transición estratégica con un desenlace que probablemente no está todavía definido. Esta estrategia de defensa nacional dibuja un hegemón que acepta que el sistema internacional es más competitivo, más fragmentado, menos dúctil, menos maleable. Pone énfasis en la fuerza, en la disuasión, en las esferas de influencia, pero no como muestra de confianza ilimitada, sino como respuesta a una percepción de vulnerabilidad, al menos relativa. Y este documento, en definitiva, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a mí me da la sensación de que es el acta de defunción de la Pax Americana, del orden unipolar surgido tras su victoria en la Guerra Fría. A partir de ahora, terra ignota. Tal y como señalamos, siempre hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Abordamos ya la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Primero titulares, comenzamos con la situación de Minneapolis, que parece calmarse paulatinamente. A pesar de ello, las organizaciones sociales y de ciudadanos se mantienen en alerta en los puntos de la ciudad donde se han concentrado los operativos contra los inmigrantes. El aparente cambio de tono en la administración a Trump respecto a estos incidentes se ha visto reflejado esta madrugada en el principal asesor de inmigración de la Casa Blanca, quien ha expresado dudas sobre el protocolo seguido por los agentes del ICE. Rubio recibe en Washington a María Corina Machado. El secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con la líder opositora venezolana después de comparecer ante el Comité de Exteriores del Senado para detallar su política sobre Venezuela. En su discurso, Rubio amenazará con usar la fuerza si la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, no coopera con Estados Unidos. Rodríguez, quien por su parte ha anunciado el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos. El gobierno venezolano ha avanzado además en las excarcelaciones de presos políticos y en el impulso a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá la inversión privada en el petróleo venezolano, mientras mantiene que gobierna sin la tutela de Estados Unidos. Gaza espera con expectación la apertura del cruce de Rafah. Espera esa apertura mientras Israel da sepultura al último rehén entregado desde la franja y devuelve al enclave palestino los cadáveres de 15 personas, según estipula la tregua firmada con Hamas. Macron recibe en París a los líderes de Dinamarca y Groenlandia. La primera ministra danesa Mette Frederiksen y el presidente de Groenlandia Jens Frederik Nielsen se reúnen con el presidente francés Emmanuel Macron en medio de la crisis por el interés de Estados Unidos por hacerse con ese territorio autónomo danés. Comienza en Panamá el conocido como Davos latinoamericano. El Foro Económico Internacional, bautizado como el Davos latinoamericano, reúne en Panamá 8 presidentes de la región, entre ellos el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Gustavo Petro y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Sobre la mesa el futuro de América Latina y el Caribe. La FED concluye su primera reunión del año. Tras la que se espera que anuncie el mantenimiento de los tipos de interés a pesar de las incesantes presiones del presidente Trump para que los reduzca. Portugal inicia campaña para la segunda vuelta de las presidenciales. El exministro socialista Antonio José Seguro y el líder de la ultraderecha André Ventura inician la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero, con las encuestas andando como favorito al primero. Starmer llega a China. El primer ministro británico Keir Starmer inicia la primera visita a China de un dirigente británico desde 2018 para relanzar la relación bilateral. Un viaje con especial énfasis en la economía tras años de distanciamiento bajo sucesivos gobiernos conservadores y en pleno enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos, su principal aliado hasta ahora. Irán considera más probable una guerra que la negociación con Estados Unidos. El gobierno iraní considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Trump de enviar una flota a la zona. Según el viceministro iraní de Exteriores, Irán está preparado para la guerra y para dar una respuesta contundente a cualquier agresión, y asegura que en un caso de un ataque limitado de Estados Unidos, la respuesta de Irán será la adecuada. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con las crónicas, Blanca. A puerta cerrada, así será el encuentro que a partir de las 6 de la tarde hora española mantendrán en Washington el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Un encuentro que tiene lugar 2 semanas después de que Machado fuera recibida por Donald Trump en la Casa Blanca, y que se produce el mismo día en el que el jefe de la diplomacia estadounidense informará al Senado sobre la política del gobierno de Trump hacia Venezuela. Paloma Arnaldos. Aunque se la desdeñó al principio, poco a poco parece que Estados Unidos está dando su sitio a la líder opositora María Corina Machado, o al menos está escuchando lo que la Premio Nobel de la Paz tiene que decir. Tras reunirse hace 2 semanas con Trump, Machado, que lleva desde el 15 de enero en Washington, se reúne este miércoles con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del gobierno de Trump hacia Venezuela.
En su discurso, que ya ha sido publicado, Rubio advertirá sobre el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington. Según Marco Rubio, Delcy Rodríguez ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos, se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas americanas y a poner fin al envío de crudo a Cuba. Sobre el terreno en Venezuela, Delcy Rodríguez estará pendiente del Senado americano y de lo que pueda decir Rubio sobre ella. Por el momento, la presidenta encargada del país parece plegarse con gusto a las exigencias de Estados Unidos y asegura haber establecido canales de comunicación y respeto tanto con Donald Trump como con Marco Rubio. Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo. Y como resultado de ese diálogo con Estados Unidos, dice Delcy Rodríguez, se han desbloqueado activos venezolanos en Estados Unidos. Que nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. Venezuela, por cierto, habría recibido ya al menos $200 millones por la venta de hidrocarburos, según ha anunciado el Banco Central venezolano. $200 millones que serán ofertados en el mercado cambiario nacional tras una reciente venta de 300 millones procedentes también de esas exportaciones. El pasado 15 de enero la Casa Blanca anunció un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas que valoró en $500 millones, por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano. 5 días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que de los primeros 500 millones ya habían ingresado 300 millones. El Banco Central de Venezuela no aclara si estos nuevos $200 millones ingresados por Caracas y ofertados en el mercado de divisas provienen del mismo acuerdo, aunque la cifra total de ingresos por la venta de hidrocarburos coincide con la acordada con Estados Unidos. En cuanto a la liberación de presos políticos en Venezuela, en las últimas horas se han registrado entre 80 y 104 excarcelaciones. Desde inicio de año la cifra rondaría los 266. Desde el gobierno venezolano hablan, sin embargo, de más de 600 presos políticos liberados, pero las ONGs independientes rebajan, como vemos, esa cifra. Y en Oriente Medio, después de que Hamás haya entregado el cadáver del último de los rehenes asesinados en Gaza, los gazatíes esperan impacientes la apertura del paso de Rafah, cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, que no conecta con Israel, sino con el mundo árabe. De su importancia nos habla Gemma González. La apertura del paso de Rafah tiene un impacto importante y sobre todo en momentos de guerra o de crisis humanitaria. Cuando en octubre de 2025 se alcanzó un alto el fuego, se acordó la apertura de este paso fronterizo a cambio de que Hamás liberase a todos los rehenes vivos y entregase los cuerpos de los fallecidos que tenía secuestrados en Gaza. Y ese momento ha llegado. Hamás entregó el pasado lunes 26 de enero los restos mortales de Ran Ghibli, un agente de policía israelí de 24 años que había sido abatido y capturado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Su entrega, por tanto, debía suponer la apertura del paso de Rafah, apertura que aún no se ha llevado a cabo y que es urgente por una cuestión humanitaria. Cuando Rafah está abierto, pueden entrar a la franja alimentos, agua, combustibles y medicinas. Pueden salir los heridos graves para ser tratados fuera de la franja y pueden realizarse evacuaciones humanitarias. El paso de Rafah es además el único acceso que no controla Israel. Rafah depende de Egipto y de acuerdos internacionales, por lo que su apertura tiene un valor político enorme y reduce el aislamiento total de Gaza. La tensión entre Estados Unidos e Irán alerta a los países próximos al Estado persa. Donald Trump ha advertido a Irán de que un ataque militar estadounidense sería mucho peor que el de junio de 2025, el que tuvo lugar durante la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv. Bajo esta premisa, Trump espera que Irán se siente a la mesa de negociaciones, rápidamente negocie un acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares. Pablo Llanone. La situación ha despertado preocupación en los países de Oriente Próximo que instan a una desescalada. Trump acaba de lanzar una amenaza contundente a Irán mientras su flota ronda por la región, recordando inevitablemente a la presencia del portaaviones Gerald Ford en el Caribe antes de que se iniciase la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Que, por cierto, Donald Trump ha dicho que la flota que ha enviado a la región de Oriente Próximo sería mayor que la que
estuvo rondando en el Caribe. Irán, por su parte, asegura que está preparado para la guerra y para dar una respuesta a cualquier agresión, y asegura que en caso de un ataque limitado de Estados Unidos, la respuesta de Irán será la adecuada. Por ello, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní advierte de que Estados Unidos debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real. Como vemos, ambas partes se llaman al diálogo, pero sus peticiones rompen contra un muro de silencio y bloqueo diplomático. En medio de esta creciente tensión, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han afirmado que no permitirán que su territorio sea utilizado para emprender cualquier tipo de acción militar contra Irán. Mientras, desde Egipto, el ministro de Exteriores está tratando de mediar entre sus homólogos estadounidense e iraní, tratando de mantener los canales de comunicación abiertos para crear un buen escenario que permitirá negociación sobre uno de los asuntos más espinosos entre los dos países, la cuestión nuclear. Turquía, por su lado, ha recomendado a Estados Unidos no atacar a Irán y negociar para cerrar los conflictos. Ankara cree que Teherán está listo para negociar sobre la cuestión nuclear y pide contención. Pero entre tanto, Washington sigue lanzando leña al fuego y en el último día ha deportado a 3 antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que entraron de forma presuntamente ilegal al país norteamericano. Han sido tachados de terroristas y detenidos por el ICE, que, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, ha arrestado a un 70% de criminales imputados o condenados. El Banco Central Europeo advierte de que los riesgos para la banca europea vienen del exterior y por ello insta al sector a prepararse y a evitar la complacencia. Riesgos en su mayoría geopolíticos, por lo que la institución monetaria valora los escenarios geopolíticos específicos de cada institución y su posible impacto en los bancos con test de estrés centrados en este tipo de riesgos. Advertencia del Banco Central Europeo el día en el que los inversores están pendientes de la reunión de política monetaria de la FED, aunque está descontado que la Reserva Federal mantendrá los tipos sin cambios. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. La inflación parece que está remitiendo por debajo de ese 3% que nos dejó en el 2025 y los datos de empleo parece que no está resintiéndose en demasía, pero que sí que se ve una ralentización, con lo cual creo que será cauto, que es un mensaje cauto de continuidad, de estar pendiente de los datos, que nos tiene que dar pistas de cuántas bajadas, si comienza o si se despide con una bajada de tipos antes de irse en mayo del 2026. Descontado, por tanto, que la FED vaya a mantener los tipos. Lo importante será el mensaje que ofrezca su presidente, Jerome Powell. Él se mantendrá, entre comillas, en su sitio, ¿no? El discurso seguirá siendo el mismo, un poco de data dependan, de ver los datos del mercado de trabajo, ver los datos de precios. En este sentido, bueno, pues creo que se mantendrá prudente, diciendo, bueno, pues la economía americana sigue creciendo, tenemos esa resiliencia de la economía, la inflación parece que está no controlada, porque tampoco está controlada, pero que sí que está remitiendo por debajo de ese 3% que nos dejó en el 2025. La reunión hoy de la FED ocurre en un contexto de fuerte presión desde la Casa Blanca para que Powell lleve a cabo un recorte de las tasas más agresivo. La independencia del Banco Central estadounidense y la elección de quién sustituirá a Powell están también en el centro de la discusión. Y en este contexto el dólar se debilita frente a otras divisas como el euro, que hoy ha llegado a marcar máximos de 2021 al situarse en los $1,20, algo aunque a Donald Trump la caída del billete verde no le preocupa. Creo que es genial, quiero decir, el valor del negocio va muy bien, ya sabes, es muy interesante. Si miras a China y a Japón, solía pelear como un loco con ellos porque siempre querían devaluar su yen. Ya sabes, eso es lo único, y siempre querían devaluar, y no es justo que devalúen porque es difícil competir cuando devalúan, pero siempre luchaban contra el dólar. Lo cierto es que un dólar débil encaja bastante bien con la visión económica de Donald Trump. Para él no es un problema, es una herramienta. Con un dólar más barato los productos estadounidenses se vuelven más competitivos, exportar es más fácil y favorece a la industria y al empleo manufacturero. Un dólar más débil manda también un mensaje político y reduce el coste político de bajar los tipos de interés. Un dólar débil unido a tipos bajos llevaría a la economía estadounidense a crecer más rápido, escenario ideal
para Trump, sobre todo de cara a las elecciones de medio mandato. Y un dólar débil reduce, además, no lo olvidemos, el peso de la deuda estadounidense. David Cortina, de Santander Asset Management. Teníamos una estimación de que el dólar en esta primera parte del año se iba a situar en la banda 1,20-1,21. Creemos que va a seguir así, incluso con la posibilidad de que pueda seguir depreciándose, y de cara al final de año sí que creemos que volveremos a ver los niveles de 1,18. No lo vemos ahora mismo preocupante para la situación de la economía de la eurozona. Y frente a esto, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Pues bien, monitorear la situación. Así lo ha dicho François Villeroy, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, quien asegura que la reciente caída del dólar frente a otras monedas es una señal de la imprevisibilidad de las políticas de Estados Unidos y de una confianza debilitada de los inversores. Asegura además que el Banco Central Europeo está monitoreando de cerca la situación del euro respecto al billete verde y su impacto potencial en la inflación. Es, ha dicho, uno de los elementos que guiarán al Banco Central Europeo en su política monetaria en los próximos meses. Y en medio de la incertidumbre comercial que azota al mundo entero, Reino Unido y China están llevando a cabo acercamientos por primera vez en 8 años. El primer ministro británico Keir Starmer está ahora en Pekín junto a representantes de más de 60 empresas e instituciones con la idea de reforzar los vínculos entre ambas economías. Tendrá que ser cauteloso y sortear con diplomacia sus diferencias ideológicas y políticas en cuanto a derechos y libertades se refiere, Pablo. El encarcelamiento en Hong Kong de Jimmy Lai, el empresario de nacionalidad china y británica conocido por su oposición al Partido Comunista, no fue un buen antecedente a este encuentro. Keir Starmer ha asegurado que abordará el tema en su visita a Pekín y al mismo tiempo ha tratado de relajar tensiones con el gigante asiático. ¿Cómo lo ha hecho? Pues bien, ha despejado el camino para que se construya en Londres una embajada china de dimensiones inéditas. Situada en el Royal Mint Court y a escasos metros de la Torre de Londres, se aprobó hace solo una semana y ha sido el sello del pasaporte de Starmer para esta visita a China. Esta estratagema podría darle fortuna para las negociaciones comerciales que transcurrirán en Pekín en los próximos 3 días, pero de momento le está dando simplemente dolores de cabeza. En su país, parlamentarios y políticos hongkoneses exiliados han advertido de que esta embajada podría convertirse en un centro de espionaje chino. Incluso el MI5 ha sostenido esta posibilidad. Por ello, mientras Starmer era recibido cálidamente en el aeropuerto de Pekín esta mañana, la líder de la oposición británica, Kemi Badenoch, le criticaba duramente, afirmando que es un primer ministro débil, que no sabe negociar y que seguramente viaje a China para seguir cediendo soberanía sin respetar los intereses de los británicos. Tenemos una enorme relación comercial con China, pero también representa una amenaza para nuestro país. Ciberseguridad, robo de propiedad intelectual. Starmer no sabe realmente cómo tratar con China. Mi preocupación es que él está yendo allí con un cuenco de limosna porque esa mega embajada no debería haber sido aprobada. La líder opositora cree que Starmer debería acercarse más a los aliados tradicionales de Reino Unido en lugar de alejarse hacia China. Starmer defiende, sin embargo, que una cosa no tiene que ver con la otra y que puede tener buenas relaciones con ambos bloques al mismo tiempo. En medio de esta lucha de posturas y esa presión política, llegaba Starmer a Pekín esta mañana, acompañado de 60 empresas e instituciones y con la idea de velar por los intereses comerciales de Estados Unidos. Asegura que es coherente con todo lo que hemos hecho en el gobierno, especialmente a nivel internacional, porque estamos decididos, dice, a mirar hacia el exterior, a aprovechar las oportunidades, a forjar relaciones, a tener confianza a nivel mundial y a estar siempre totalmente enfocados en nuestro interés nacional. Y es de nuestro interés nacional, prosigue, colaborar con China. Es la segunda economía más grande del mundo. Si consideramos a Hong Kong junto con China, es nuestro tercer comercial más importante. Y hay enormes oportunidades en muchos sectores diferentes, asegura. Eso se refleja en la delegación que tenemos, porque traemos lo mejor del Reino Unido en negocios, deportes, cultura y arte. Contamos, defiende, con un equipo fantástico en esta delegación. Actualmente, como decía Keir Starmer, China es el tercer socio comercial más importante del Reino Unido, con un comercio total de aproximadamente 137.000 millones de dólares. Desde hace años, sin embargo, el déficit comercial se ha disparado y Reino Unido importa de China más del doble que hace unos años. Starmer tratará de dar la vuelta a esta situación, pero para ello tendrá que mostrarse dócil y complaciente, incluso en torno a la cuestión de Jimmy Lai. Según la opositora Badenoch, no es un buen momento para viajar a China, pero para Starmer es un ahora o nunca. Defiende que las relaciones entre ambos países son buenas y que su acercamiento no tiene nada que ver con Donald Trump.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Rusia endurece su ofensiva militar mientras cada vez da la sensación de que tiene menos margen de relaciones internacionales, tiene aliados debilitados, socios que juegan a dos bandas, da una cierta sensación de aislamiento, pero a pesar de eso tiene potencia militar y el Kremlin parece que opta por presión máxima en ese campo sobre Ucrania, incluso en pleno invierno. Uno se pregunta si es una demostración de fuerza o si es una huida hacia adelante por soledad estratégica. De todo ello hablamos con Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Frédéric, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Comentaba al comienzo, si me has escuchado, que a mí me da la sensación de que Rusia está cada vez más aislada en lo internacional. Te pido tu opinión y te pido en qué punto está el Kremlin en términos de soledad estratégica o de margen real de maniobra exterior. Bueno, aislado de... No creo que está tan aislada. Por lo menos está con cada vez más dependencia respecto a la potencia vecina, históricamente casi enemiga, que es China. Desde el primer momento de la invasión de Ucrania, que por cierto fue una invasión con el beneplácito de Pekín, con los Juegos, con la ocasión de los Juegos Olímpicos de Sochi, los Juegos Olímpicos de invierno, pues China desde el minuto 1 ha dado apoyo, por no decir si no directo, por lo menos indirecto, apoyo financiero, apoyo logístico, apoyo militar de una cierta manera también, en una idea de hacer de Rusia cada vez más dependiente y tener como principal rival, y que es un rival importante, que es Estados Unidos. Con lo cual Rusia de una cierta manera se ha convertido en un proxy. Sí. Un proxy es para dar un poco una explicación, es bueno, pues se trata de un espacio, un terreno, un país que sirve de terreno o de instrumento de conflicto contra una otra potencia, otro enemigo más real. Te decía aislado, te preguntaba por su aislamiento comparando con otros actores internacionales antes quizá más fuertes, y como son Irán, que tiene sus propios problemas, una Siria que ahora ha cambiado, donde antes con el régimen de Al-Assad Rusia podía hacer y deshacer con su base de Tartus, etcétera, que la sigue teniendo, pero las condiciones son distintas, o lo que ha pasado en Venezuela. No sé si esto muestra una cierta incapacidad de proyectar ya mayor poder. Leía el documento del Departamento de Guerra de Estados Unidos, la estrategia de guerra del Departamento de Guerra, no el Departamento de Seguridad Nacional, y que les ha publicado hace un par de días, y reconocía a Rusia capacidad, obviamente, ¿no?, por su arsenal nuclear, etcétera, pero la situaba como una potencia regional capaz de influir en su entorno regional, pero poco más. Sí, es verdad. Rusia ha perdido, digamos, su capacidad
de cambiar el rumbo del mundo, a no ser que haya la amenaza nuclear, pero en fin, hay otras potencias nucleares con un misil nuclear, incluso estratégico, es decir, que no táctico, perdón, que no genera un Nagasaki o Hiroshima, pues es suficiente para alterar a los demás. La alteración de Rusia pues se limita concretamente a Ucrania y el envío de algunos buques o submarinos no muy lejos de Groenlandia, para recordar al señor Trump que hay que aún contar con Rusia en el concierto de las naciones y sobre todo en la dirección del mundo. Claro. Pero decir si es una huida en adelante, desde luego Putin como tal está condenado a conseguir lo que ha emprendido, porque claro, en el Kremlin o cerca del Kremlin hay toda una oligarquía financiera, empresarial, económica, e incluso la inteligencia político-militar rusa presiona a Putin para que llegue al resultado. Y sin el resultado, pues los días pueden estar contados, por lo menos políticamente, respecto a Putin. Claro. Me pregunto, Frederic, en este contexto, cómo Rusia parece que incrementa todavía más la presión militar sobre Ucrania en medio, por un lado, de contactos trilaterales diplomáticos, pero en paralelo, además, con el invierno, atacando infraestructuras energéticas. Parece que justo cuando puede haber una solución, cuando tienes un árbitro que en principio parece un poco más decantado hacia tus posturas, que reconoce que hay que ceder territorio, o por lo menos eso ha dicho Trump en muchas ocasiones, pues tú aprietas y haces la vida más complicada a tu víctima. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Eso por qué sucede? ¿Es desgaste interno, presión hacia los aliados, intención de que ya se fatigue Ucrania al máximo y dé el brazo a torcer? Yo creo que hay un poco de todo lo que acabas de comentar, que efectivamente que es para provocar un desgaste. También en todo lo que está saliendo de la boca de Putin y de su gestión del conflicto, porque pongo a su ministro de Asuntos Exteriores, pongo a todos sus equipos de negociadores, es la aplicación del método soviético. A nivel internacional, en la época de la Unión Soviética, cualquier negociación que había que emprender por parte de los soviéticos, pues era dejar mucho tiempo, dejar que la situación se pudre, para desgastar al interlocutor, enemigo o aliado, lo que sea, para finalmente obtener lo máximo posible de resultado positivo para la Unión Soviética. Entonces, Trump, para hacer una comparación, es al revés. Él quiere ir rápido porque sabe que en el corto plazo puede obtener algo, pero a medio o largo plazo ya los resultados no son tan eficientes. Basta ver lo que está pasando en todos los supuestos conflictos, que supuestamente ha resuelto o apaciguado. Pues yo no veo nada nuevo realmente por la zona, por ejemplo, de Oriente Medio y sobre todo Israel y Gaza y la Cisjordania, porque todo lo que ha pasado en Gaza pues ha desplazado en Cisjordania, con enfrentamiento, con muertos, etcétera, etcétera. Ucrania, yo no he visto realmente un real progreso, porque seguimos asistiendo a los bombardeos rusos de las ciudades ucranianas. Y podemos añadir listas. La situación de Venezuela, pues
de momento la situación de Venezuela se resuelve para el negocio de los amigos de Trump o los aliados de Trump como persona, no como Estados Unidos, y la situación en Venezuela sigue la misma. Y podemos continuar la lista de todas las zonas donde Trump ha intervenido buscando el resultado de manera espectacular y rápido, porque sabe sus dificultades, sus handicaps, mientras que el lado de Putin pues es la vieja tradición soviética en que hablamos, gastamos el tiempo, todo el tiempo que podamos para desgastar los interlocutores o las partes con quienes hay que negociar. Para terminar, Frédéric, en un equilibrio entre ese hegemón que aprieta y que tiene un carácter transaccional y que tiene urgencias de magnate inmobiliario de Nueva York y ese antiguo director de los servicios de espionaje soviéticos, que te pido que te mojes, ¿qué escenario vamos a tener pues yo qué sé, a mitad de año? ¿Vamos a ver terminada la guerra? O sea, ya sé que no lo sabes, pero ¿qué ves tú más cerca? Terminar la guerra, yo creo que vamos a llegar o podemos llegar a una situación a la coreana. Ajá. Es decir, que técnicamente, por cierto, ambas Coreas están en guerra. Sí. Pero la situación está, entre comillas, congelada. Con lo cual, de momento, hasta... pero para arriesgarme un poco, hasta dentro de 2 o 3 años, los rusos necesitan tiempo para recomponer sus fuerzas militares. No tienen bastantes recursos humanos para poder ganar terreno en Ucrania y ocupar. Porque una cosa es invadir, atacar, destruir, y después es ocupar el terreno. Vale, y los ucranianos, por su parte, pues están más o menos en la misma situación. ¿Por qué? Porque ni los europeos, ni los americanos, ni los occidentales de manera general están dispuestos a dejar heridos suyos o muertos suyos ahí. Con lo cual la situación está congelada. Con ese augurio nos quedamos y ese análisis. Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchas gracias. Hasta la próxima. A ti, hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Gran reapertura del Gadis de la calle General Ruiz. Volvemos este jueves con todo lo que quieres y más. Más grande, más cómodo, con un horario mucho más amplio y con nuestra apuesta de siempre por el producto local, las mejores marcas, los mejores precios y, por supuesto, la mejor atención. Ven este jueves o viernes, registra una compra igual o superior a 30 euros en nuestra app y llévate un cheque en Gadis Más. Te esperamos en el Gadis de la calle General Ruiz. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Las materias primas críticas, lo sabemos, los recursos se han convertido en uno de los ejes silenciosos del poder global y tenemos un espacio de actuación y de extracción que hasta ahora era secundario, los océanos, que emergen como un nuevo territorio en disputa. Y el hecho es que tenemos un contexto global de tensiones crecientes, un contexto en el que el multilateralismo y el orden mundial, como conocemos desde hace tiempo, se está debilitando, está mutando, está cambiando. Y por eso se plantean preguntas, en este caso de los recursos oceánicos, mucho más allá de la tecnología. Estamos ante un riesgo estratégico, irreversible, podemos volver a gestionarlo de una manera cabal. De ello hablamos con Guillermo Moya Barba, que es analista internacional. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por tenerme. Como digo, es un momento en el que las materias primas críticas, me da igual que sean tierras raras que cualquier otra materia prima fundamental, son factores tremendos, relevantes para el poder internacional, ¿no?
¿Y explícanos un poco para que nos situemos qué papel, qué lugar ocupa la minería de aguas profundas dentro de la geopolítica ahora mismo? Bueno, la minería de aguas profundas se define como aquella actividad extractiva de minerales que se realiza como mínimo a más de 200 metros de profundidad, y podemos distinguir entre aquella minería que se realiza dentro de las jurisdicciones nacionales o fuera de las jurisdicciones nacionales, en lo que conocemos como el alta mar, ¿no? Y ahí, el problema de la minería submarina viene dado sobre todo por la minería en alta mar, ¿no? La importancia que tiene sobre el contexto geopolítico global viene determinado por la cantidad de minerales estratégicos que hay en el interior de los océanos, en el lecho oceánico, y la pugna que tiene sobre todo Estados Unidos y China por hacerse con el control de estos minerales. Recordemos que en cuanto a tierras raras, China controla alrededor del 80% de muchas de ellas, e incluso en algunas puede alcanzar prácticamente la totalidad del monopolio, y Estados Unidos, pues también quiere una parte de este pastel. Me estaba acordando mientras contestabas, es evidente que normalmente cuando es en tus aguas pues no tienes ningún problema, y el problema viene cuando estamos en aguas internacionales, pero me estaba acordando del conflicto que tiene España con Marruecos y de esa montaña submarina, que no recuerdo ahora de memoria el nombre, pero que está en una zona que nosotros decimos que son aguas nuestras, que ellos dicen que no, que como el Sáhara Occidental ya se ha reconocido sui generis, y al final dices, es que hay una disputa de minerales verdaderamente relevantes, que una línea reconocida o no te puede permitir explotarlos o no. O sea, y en un momento de retroceso del multilateralismo, Guillermo, esto es verdaderamente condicionante. Sí, nosotros hemos estado acostumbrados a ver que las pugnas entre los estados se realizan en torno a las fronteras terrestres por diversos motivos. Uno de ellos es la obtención de recursos naturales, pero a la vista de que se está produciendo un agotamiento de determinados minerales en tierra, pues estos conflictos se están volviendo pues a los océanos. En el caso de España y Marruecos tenemos el caso del Monte Tropic, que es esa montaña submarina que está generando bastante tensión. Pero es verdad que el mayor problema de todos lo encontramos en aquellas iniciativas que buscan extraer minerales fuera de las jurisdicciones nacionales, en lo que en derecho internacional denominamos como la zona, o podemos decir el alta mar, que se rige por un principio muy básico, que es el principio de patrimonio común de la humanidad. Es decir, que ningún Estado tiene soberanía sobre ese territorio, y todas las actividades que se hagan en él tienen que redundar en beneficio de la humanidad, y por tanto, para poder hacer esas actividades extractivas se tiene que contar con un permiso especial, que es un permiso otorgado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. ¿Ese sería el organismo multilateral que tiene hasta ahora, o que ha tenido hasta ahora, la atribución de permitir esa actividad? Sí, desde finales de la década de los 90, cuando se firma un acuerdo que desarrolla la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que por cierto Estados Unidos no es parte de dicha convención, China sí lo es, y por tanto Estados Unidos no es parte de esta institución. Bueno, pues la Autoridad Internacional del Fondo Marino es la que se encarga de gestionar todas esas actividades de exploración y de explotación de los recursos minerales, otorgando licencias a los países que lo soliciten. Por el momento no se han otorgado licencias de explotación, sí se han otorgado más de una treintena de licencias de exploración para determinar en qué zonas puede haber o no minerales y luego pues explotarlos, ¿no? Será que soy muy mal pensado, pero fíjate, Guillermo, que yo en todo lo de Trump por Groenlandia creo que la parte de la seguridad pesa menos que el tener también cuotas para explorar el fondo marino del Ártico cuando se pueda, porque al final sabemos que Rusia tiene la mayor parte de la costa del Ártico, por lo tanto eso está ahora mismo bajo un tratado internacional también, pero quién sabe si se levanta o no se levanta la capacidad de explotación cuando se deshiele de una forma, si es que se deshiela de una forma más profunda. Estados Unidos solo tiene hasta ahora esa pequeña cuota que le daría Alaska, pero si tienes Groenlandia, tocas a más, ¿no?, en el quesito. Sí, a ver, Groenlandia es un territorio
bueno, pues de unas dimensiones considerables, y cuando un Estado adquiere un territorio no solo adquiere el territorio terrestre, por así decirlo, ¿no? También adquiere todo ese territorio oceánico, ¿no? Recordemos que en derecho internacional, bueno, pues el mar se divide en diversas áreas y pueden llegar hasta las 200 millas marítimas, la zona económica exclusiva, pues hasta ahí puede llegar la capacidad de un Estado para ejercer su soberanía en términos de explotación de minerales. Por tanto, se expande mucho la capacidad que tendría Estados Unidos para explotar pues hidrocarburos, minerales, etcétera. Estamos, da la sensación, Guillermo, de en un momento complejo, ¿no? Es obvio. Aquí debería, respecto de la minería en el fondo marino, prevalecer el principio de precaución. El principio de precaución, bajo el prisma que tenemos hoy en día del derecho internacional, es vital para no caer en actividades que puedan redundar en un desastre ecológico, en un perjuicio de la vida marina, que al final los territorios oceánicos son bastante sensibles a todas estas perturbaciones, ya sea por ruido, ya sea por los desperdicios que son consecuencia de estas actividades, que pueden resultar en pues perjuicio para la vida marina. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas son uno de esos animales sobre los que se ha puesto mayor atención la comunidad internacional. Se puso sobre la mesa incluso una moratoria en el año 86 para dejar de cazarlas por motivos económicos, y respetando este principio de precaución se está proponiendo incluso una moratoria internacional para la minería submarina profunda. Estados como Portugal ya lo han hecho, ya han establecido una ley que promueve una moratoria hasta el año 2050, y más de unos 40 países se han aliado en torno a una coalición internacional para abogar por esta moratoria, entre los cuales España es uno de ellos. En un mundo en el que el hegemón se retira sin parar de tratados, algunos dependientes de la ONU que dimanan de ahí, u otros de otros tipos, pero yo creo que 60 se había salido ya Trump. Parece que el impulso unilateral de algunos puede acabar convirtiendo esas 3/5 partes del planeta en un terreno salvaje, ¿no? Una minería completamente desregulada, ¿qué puede suponer? En el terreno internacional, claro, en las aguas internacionales me refiero. Bueno, al final la regulación que hay sobre la mesa está por algo. Una minería descontrolada supondría una grave amenaza sobre todo para el medio ambiente, para el entorno marino y para nuestra vida también. Al final el planeta Tierra se caracteriza por una interdependencia de los diferentes sistemas ecológicos, entre ellos pues los océanos, que a su vez son un importante sumidero de carbono. Uh-huh. Al final lo que se está abogando es que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos termine de finalizar con sus preparativos sobre un reglamento de explotación, pues todavía no está terminado, y países como Nauru o las Islas Cook, que son países pequeñitos, islas que se encuentran pues en el Pacífico, pues están demandando una mayor rapidez en torno a esto para poder explotar esos territorios y obtener un beneficio económico que es de los pocos beneficios económicos que podrían obtener esta clase de países. Y Estados Unidos estaría buscando, en torno a esto, una alianza con estos pequeños terceros estados. Desde luego puede condicionar, ¿no?, la geopolítica. Quien se haga con una predominancia en la explotación de este tipo de recursos, porque ahora mismo son clave para cuestiones defensivas, para armas, para cuestiones tecnológicas, energéticas, ¿no? Sí, al final todo esto va mucho más allá. Al final lo que hablamos es de un principio del quiebre del multilateralismo, que ya ha quedado plasmado por esa salida de Estados Unidos de unas 66 organizaciones internacionales y regionales. Y bueno, pues tenemos que China, por ejemplo, está abogando por algo totalmente diferente. Es la que cuenta con voz y voto en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la que está contando con licencias en ese organismo. Incluso miembros del Congreso estadounidense están
diciendo que a lo mejor Estados Unidos debería de una vez por todas ratificar el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para poder así tener voz y voto en las mismas instituciones en las que China lo está teniendo. Si quien tiene los portaaviones se arroga esa capacidad porque no reconoce ninguna autoridad internacional, multilateral en ese ámbito, ¿qué se puede hacer? Al final a lo que nos abocamos es a que haya un episodio en el que Estados Unidos o otro país que quiera empezar a extraer minerales de forma unilateral lo haga con sus propias capacidades y por tanto todos aquellos otros países, especialmente China, que están esperando su turno o respetando las reglas del juego, por así decirlo, bueno, pues vean que no sirve, estas instituciones multilaterales no están sirviendo para su propósito y por tanto comience lo que tú estabas diciendo antes, esa minería descontrolada, lo que supondría pues un perjuicio enorme para la vida de los océanos. ¿Hay otros países díscolos que sigan un poco ahora mismo la tendencia que escenifica Estados Unidos? Sobre todo son esos países pequeños. Bueno, pero eso están apretando sí, para que se regule, pero en cualquier caso no son un peligro de empezar a hacer prospecciones ya productivas, ¿no? No, pero lo que sí cuentan son con esa... Están dentro de esos organismos multilaterales. Estados Unidos no le está aportando para obtener esas licencias. Lo que está haciendo es pues coger compañías extranjeras y bueno, pues hacer una serie de acuerdos con ellas. Tenemos, por ejemplo, TMC Materials, que es una empresa canadiense. Canadá sí que es parte de esa convención, sí que tiene esas licencias y por tanto pues pueden llegar a una serie de acuerdos para así, bueno, pues bordear ese obstáculo, ¿no?, que supone no estar presente en el seno de la autoridad. Otros países que puedan estar en el mismo camino de Estados Unidos, no hay, bajo mi conocimiento, países de una envergadura lo bastante amenazante como o importante como la de Estados Unidos, pero no, vamos, en el futuro no podemos descartar la idea de que países más grandes como Rusia, por ejemplo, si otro ve sigan que el camino. Uno explota el fondo marino y tiene réditos, evidentemente no va a dejar de hacerlo. Oye, no sé si se conoce de forma pública esas 30 licencias que creo que mencionabas, grosso modo, que se habían concedido para prospecciones o para empezar a ver si han encontrado y en qué zonas, también grosso modo, donde hay riqueza en el subsuelo oceánico. Pues yo no tengo la lista, pero sí es verdad que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en su página web suele ser bastante transparente y publicar muchísimos informes al respecto y yo creo que en alguno de esos informes o en alguna de esas publicaciones que hace la autoridad puede estar esa lista de licencias. Pues investigaremos porque es un asunto relevante y porque está claro que cuando se acaben los recursos en tierra firme, el mar creo que va a ser el siguiente. Guillermo Moya, analista internacional, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Rafa. Hasta aquí llegamos en esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado desmenuzando ese documento de estrategia del Departamento de Guerra de Estados Unidos, como plantea el orden mundial, y hemos intentado entender un poco cuáles son sus postulados básicos. Y luego hemos contado todas las noticias geopolíticas de la jornada y hemos ahondado en dos cuestiones: ese incremento de la intensidad de los ataques de Rusia en un momento de negociación y con algunos de sus proxies en mala situación, y también hemos profundizado en la riqueza minera del subsuelo oceánico y qué puede suceder si el multilateralismo da un paso atrás en este campo. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana más. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.